Muy buenas noches con todos, bienvenidos a todos los participantes, una vez más, una semana más, para continuar las actividades académicas de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva en nuestro capítulo de obstetricia crítica. Déjenme presentarme, soy el doctor Julio César Cano Loaiza, soy médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Instituto Nacional Materno Perinatal. El día de hoy como moderador me va a acompañar el doctor José Castillo Lino, quien también es médico intensivista, que también trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos del Instituto Nacional Materno Perinatal. Bueno, el día de hoy vamos a tratar una de las patologías principales, una de las que está dentro de las 3 primeras causas de mortalidad materna, que como es la sepsis materna, ¿no? Específicamente vamos a hablar sobre lo que es el shock materno, y para eso contamos con 2 ponentes con bastante experiencia a nivel nacional y también a nivel internacional. Así es que, sin más que decirlos y ansioso de escuchar estas 2 ponencias, déjenme presentarles al doctor José Castillo para que haga la presentación de nuestro primer ponente. No sé si está el doctor Castillo para que nos pueda apoyar con la presentación. Hola José, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, colega. Bueno, para presentar estos temas tan interesantes acerca de obstetricia crítica, la primera charla a cargo de la doctora Lourdes Paredes Sarabia. Ella es médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Materno Perinatal, así como coordinadora de la Unidad de Cuidados Intermedios y la Clínica del GOIS. Y el tema que ella nos va a presentar es sobre la resucitación con fluidos en pacientes críticas obstétricas. Bienvenida, Lourdes. ¿Qué tal? Buenas noches, doctores. ¿Qué tal? Me da mucho agrado de poder compartir este tema tan importante con todas las personas que nos están viendo hoy. Como ha mencionado, el trabajo que nosotros estamos realizando es a través del Instituto Nacional Materno Perinatal, y vamos a presentar algunos datos interesantes y algunas cosas que estamos avanzando en cuanto al manejo de la sepsis, shock séptico en nuestros pacientes obstétricas, ¿no? Bueno, nuevamente muy buenas noches con todos. Sabemos que de varios lugares de nuestro querido Perú nos están observando el día de hoy. Esperamos que podamos dar algún alcance con respecto al manejo de fluidos y de resucitación con fluidos en pacientes obstétricas críticas y en general, ¿no? Porque la sepsis puede afectar a cualquier persona, ¿no?, de cualquier edad. Empezar es parte del capítulo de obstetricia crítica de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. El tema de resucitación con fluidos en pacientes críticas obstétricas. Cuando uno busca acerca del tema, nosotros podemos utilizar muchas palabras claves, ¿no?, como las conocemos, para poder conseguir bibliografía al respecto. Muchas de ellas, como vemos, términos en inglés, nos van a indicar lo que es la búsqueda de terapia en fluidos, respuesta en fluidos, bolos de fluidos, o terapia de reemplazo con fluidos, etcétera, ¿no? Y actualmente, como podemos ver en la parte inferior, hay una imagen donde si nosotros entramos, por ejemplo, solo a un buscador como es PubMed, encontrar muchos artículos, como más de 6.000, ¿no? Si actualmente nosotros podemos poner como palabras claves la sepsis y la fluidoterapia. Es decir, tenemos bastante bibliografía con las cuales nosotros vamos a poder trabajar. Y en el caso de ensayos que se mencionan en PubMed, vemos que es más de 338. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice la fluidoterapia? Actualmente la fluidoterapia considera una técnica de administración de líquidos a través de una vía venosa, que no puede ser necesariamente venosa, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. La terapia es la primera maniobra que un médico va a realizar cuando tiene evidencia o cree que hay una disminución de la bola al fin de incrementarla, ¿no? También se denomina la fluidoterapia desde otra perspectiva, como es los compañeros nefrólogos, y ellos le llaman como la nefrología inversa, ¿no? Un término que probablemente muchos de nosotros no hemos escuchado, pero ¿por qué? Porque en la nefrología muchas veces se busca lo que es el balance, ¿no?, del uso probablemente de diuréticos, terapias de reemplazo, para buscar un equilibrio. En este caso, en vez de sacar, nosotros vamos a introducir fluidos, ¿no? Y cuando hablamos de la fluidoterapia, también tenemos que pensar que es un fármaco que vamos a administrar
que va a ser una terapia omnipresente en la medicina clínica y más aún en la medicina intensiva, y finalmente es el segundo pilar en el manejo de la sepsis según el Sepsis Campaign, ¿no? Y las últimas actualizaciones que tenemos. En la historia muchos de nosotros ya conocemos, no vamos a abarcarnos mucho, pero se sabe que el estudio de los fluidos data más o menos de 1600, ¿no? Es en la época del cólera, donde bastantes científicos buscaron la forma, ¿no?, de tratar de reponer la pérdida de fluidos. Y en 1831 es que William Brock va a utilizar ese tipo de fluidos para el manejo del cólera. Posteriormente el lactato Ringer es creado por Ringer en el 83, ¿no?, descubierto en ese año. En 1930 Hartmann adhiere a esta solución, el lactato, y posteriormente en el 96 ya se habla del suero salino, ¿no?, por Joseph Hamburg. Y bueno, posteriormente se han ido creando otras soluciones, entre ellas lo que es las soluciones tanto cristaloides como coloides, ¿no? La fluidoterapia, así como hemos podido introducir, viene a ser una terapia bastante compleja, ¿no?, donde muchas veces se confunden los términos. El hecho de hablar de una fluidoterapia de resucitación es muy distinta de hablar de una de mantenimiento y de reposición. Es algo que en esta diapositiva quisiera que todos comprendamos, ¿no? El hecho de resucitar significa buscar estrategias alternativas para prácticamente del riesgo de muerte de nuestro paciente. Es un paciente que tenemos que salvarle la vida. En cambio, en la fluidoterapia de mantenimiento, en este caso se trata de este tipo de fluidos fármacos, pero en condiciones donde probablemente la fisiología normal en cuanto al endotelio y en cuanto a la circulación no están alteradas, ¿no?, donde normalmente el ser humano va a tener pérdidas, ¿no?, por vía urinaria, porque es lo normal que perdamos a través del sudor, de la piel, incluso de las heces, pero esta terapia va a ser simplemente de mantenimiento. Puede estar un paciente que ingresa por cualquier cosa y se le está dando, ¿no?, ese tipo de fluidos. En cambio, en la reposición, ¿qué quiere decir? Que son fluidos que nosotros vamos a administrar, pero cuando ya las pérdidas han excedido, digamos, de lo normal, ¿no?, y pueden ser de causar déficit de tipo gastrointestinal, urinario, por piel igual, o por secuencia tercer espacio, ¿no? Pero diferenciémoslo mucho de lo que es la resucitación. En la terapia de resucitación en fluidos, actualmente se trata de llevar este concepto a otro nivel, hablar del stewardship en fluidos, que quiere decir la administración adecuada de fluidos. Muchas organizaciones a nivel mundial están buscando y están haciendo estudios con respecto a cómo es la mejor forma de administrar. Dice que la estrategia de la fluidoterapia es mucho más importante que el fluido en sí que uno va a utilizar en el momento de la resucitación. Por eso es que se habla de las 7 Ds de la terapia de fluidos. Esta teoría me ha gustado mucho, por eso la comparto. La primera, como pueden ver, empieza con definir, ¿no? Y estas 7 Ds las vamos a desarrollar rápidamente. La primera de definir, ¿qué nos dice? Nosotros como médicos y el personal de salud que nos está viendo, sabemos de que en cuanto a la fluidoterapia vamos a tener momentos, vamos a tener etapas en las cuales se van a poder administrar. Y actualmente, con todos los nuevos estudios que se han realizado, se están introduciendo términos como es el inicio temprano o adecuado dirigido a objetivos, ¿no? En cuanto al manejo de fluidos, se habla de un manejo conservativo tardío en cuanto a los fluidos, dependiendo de en qué fase se encuentra nuestro paciente, sea en fase E, fase flow, y posteriormente hablar de una terapia de remoción, ¿no?, de fluidos, que va a estar también dirigido a objetivos, ¿no? En todo este proceso hablamos de lo que es los bolos de fluidos, la infusión de fluidos de mantenimiento, que como han visto es una segunda parte hablamos de sobrecarga de fluidos, ¿no? Y cada uno de estos términos nos va a poder dar, digamos, un alcance de cómo nosotros vamos a definir el manejo que estamos decidiendo para nuestro paciente. Las indicaciones de los fluidos intravenosos es reemplazar las pérdidas de volumen del líquido que está ocurriendo, ¿no?, mantener el equilibrio, corregir los trastornos electrolíticos y muchas veces proporcionar fuentes energéticas como es la glucosa. Se conocen estudios
como este del 2018, que la terapia de fluidos que nosotros utilizamos, solo el 6% se dirige a la resucitación. El 33%, como pueden ver, puede ser para nutrición, 25% para mantenimiento, y el resto es en caso a terapias de optimización, ¿no? Como vemos, solo el 6%, y ese 6% muchas veces va a conllevar a digamos, cambios en cuanto al paciente, en cuanto a su hospitalización, tiempo de hospitalización y complicaciones, ¿no? Los principios de la resucitación, como definimos ahora, es identificar la etiología y tratarla, ¿no? Identificar qué alteraciones hidroelectrolíticas están ocurriendo y evaluar constantemente si el paciente se encuentra o no en déficit de volumen. Las fases de la resucitación con fluidos tienden a ser 4, ¿no? Que ya muchos lo conocemos, que las fases de rescate, optimización, estabilización y deescalación, ¿no? Ya definiendo todo este punto, ¿no? Nos pasamos a la segunda D, que es diagnosticar. Como sabemos, los fluidos van a ser fármacos que van a ser administrados directamente a uno de los compartimentos más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, que es el compartimiento venoso. Un compartimento muy especial porque tiene una confianza alta con una resistencia baja, a diferencia de los vasos arteriales, ¿no? Todo el líquido que nosotros vamos a infundir definitivamente va a llegar a nuestro corazón, y el corazón va a tener que bombear y hacerlo de la mejor forma para que llegue a nuestros capilares, ¿no? Y se produzca el hecho de la nutrición a las células, ¿no? No podemos ver. Ahora, estos fluidos que van a ingresar a nuestro cuerpo, ¿cómo nosotros saber y digamos, evaluarlos, ¿no? Es a través del gasto cardíaco y del volumen sistólico, ¿no? El gasto cardíaco, como sabemos, es resultado de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico proviene de la precarga, poscarga y de la función ventricular, ¿no? Los líquidos que vamos a nosotros introducir van a ser y van a formar parte en un momento de la volemia, de la cantidad de volumen sanguíneo que nosotros vamos a tener. Cuando nosotros vamos a realizar la fluidoterapia, también tenemos que saber en qué etapa nos encontramos, ¿no? Y en qué estado se encuentra nuestro paciente. Puede encontrarse en un estado de hipovolemia o de hipervolemia, ¿no? La idea es que nosotros mantengamos durante la terapia un estado de normovolemia. ¿Por qué? Porque se dice que tanto los extremos de hipo e hiper van a ser perjudiciales para el paciente, y como pueden ver en el gráfico, la mortalidad en ambos casos incrementa. ¿Por qué? Porque va a haber aumento de tercer espacio, edemas intersticiales, pulmonares, ¿no? Va a haber disminución incluso a nivel del funcionamiento intestinal, respiratorio, y aumento de la mortalidad, ¿no? Para hacer este tipo de evaluaciones, nosotros tenemos que conocer la curva de Frankenstein, ¿no? Como sabemos, cuando nosotros vamos a introducir fluidos en nuestro organismo, lo que buscamos es que haya un incremento del volumen sanguíneo, un incremento del gasto cardíaco, optimizar el flujo sanguíneo y optimizar la perfusión tisular. Esto va a ser nuestra constante. Pero cuando hablamos de la curva de Frankenstein, nos ayuda a ubicarnos mejor. Muchas veces nuestro paciente puede encontrarse en esta primera zona, que es la zona dependiente, una zona de precarga dependiente. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vamos a introducir en nuestro paciente efectivamente va a producir que el volumen sanguíneo incremente. Pero puede que nuestro paciente se encuentre en la otra zona, una zona plana de precarga independiente, que quiere decir que por más que nosotros coloquemos más precarga, le pongamos más volumen sanguíneo o volumen en fluidos, el paciente no va a responder, el volumen sistólico no va a incrementar y se va a quedar en esta parte plana de nuestra curva, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo en el que al medir el volumen sistólico en dos casos distintos, ¿no? Por más que le pongamos la misma cantidad de precarga, como pueden ver en la flecha, este primer paciente no ha tenido una buena respuesta. Su volumen sistólico ha incrementado muy poco, ¿no? Y le llaman corazón insuficiente. En cambio, en el segundo caso, con la misma cantidad de precarga, el corazón sí ha tenido un incremento, ¿no? Y eso se puede denominar como un ejemplo del corazón normal. Este proceso es dinámico, y cuando nosotros vamos a evaluar
a través del monitoreo tanto invasivo, semi-invasivo y no invasivo en las unidades de cuidados intensivos, vamos a poder ver que nuestro paciente va a tener una serie de curvas que van a cambiar en el tiempo, como pueden ver en la imagen, ¿no? En esta parte nosotros tratamos de evaluar lo que es el incremento de las presiones de llenado cardíaco, ¿no? Porque esto puede alterarse a la par que incrementa el gasto cardíaco. Entonces la idea es de que en este tiempo que nosotros evaluamos, busquemos mejorar la perfusión del tejido, perfusión tisular, y sin llegar a un incremento que signifique edemas o tercer espacio. Ahora, la administración de fluidos puede ser realizado por bastantes, digamos, estrategias, como es el índice de hipoperfusión tisular o guiado por los monosados, ¿no? Eso es en la parte de diagnóstico. Ahora, este fluido que nosotros estamos introduciendo en nuestras venas, ¿no? También debemos de considerar que pueden ser drogas, como lo hemos mencionado. Y estas drogas, como cualquier droga, tiene su farmacocinética y su farmacodinámica, ¿no? Para ello tenemos que conocer qué tipos de fluidos vamos a introducir a nuestro paciente. Como muchos sabemos, los fluidos son los cristaloides y los coloides, ¿no? Los cristaloides pueden ser glucosados, soluciones salinas o soluciones balanceadas. En el caso de las soluciones, pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipotónicas. Y como pueden ver en las imágenes, cada una de ellas va a tener, digamos, va a provocar cambios a nivel celular. Si fuesen soluciones hipotónicas, va a haber una deshidratación celular, el agua va a salir, porque siempre se va a movilizar el agua de una concentración mayor a una concentración menor, ¿no? Si está por fuera a menos concentración va a salir y las células se van a encoger, probablemente, no es el término. Hipertónicas, que puede provocar también un efecto contrario, ¿no? En el caso de las soluciones cristaloides, los sueros glucosados, que ampliamente son conocidos, se distribuyen fácilmente en nuestro organismo, tienen una rápida metabolización y pueden ser de diferentes concentraciones, ¿no? Llegando a ser, en algunos casos, soluciones hipotónicas, ¿no? Si fueran menos del 5%. Las soluciones salinas, como el cloruro de sodio, ¿no?, son ampliamente conocidas. Los utilizamos en bastantes patologías, en shock hemorrágico, en pacientes con traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y sabemos que su osmolaridad, si bien no es similar a la sangre, se acerca un poco, los 310, ¿no? Y bueno, se utiliza tanto para terapia de resucitación como de mantenimiento. Se sabe actualmente que está relacionada con la acidosis metabólica, ¿no?, y el incremento de cloro. Las soluciones balanceadas, como el lactato Ringer, el plasmalais o fundil, son soluciones que contienen buffer, ¿no? Estas ayudan y provocan una rápida respuesta. Han mostrado en los últimos estudios que estas soluciones tienen una composición electrolítica más cercana al plasma y por ende tienen menor riesgo de provocar acidosis hiperclorémica. Pero por otro lado, se conoce que hay alteraciones a nivel de la trombina, de la activación plaquetaria y a nivel de la movilidad intestinal. Los coloides, como los conocemos, albúmina, el dextrano, gelatinas, otro tipo de soluciones que en su mayoría son producidas a nivel de macromoléculas, ¿no? Este tipo de soluciones, si bien al momento las utilizamos, son soluciones que deben ser utilizadas con criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque también han demostrado cambios como lo que es la disminución de la agregación plaquetaria o alteraciones de factores de coagulación. Sin embargo, también se utilizan en la etapa de resucitación de los pacientes críticos, ¿no? Como pueden ver, hay bastantes tipos de soluciones coloides, ¿no? Algunas de ellas con una osmolaridad muy parecida al plasma, ¿no? Y igual el pH, pero que tienen también concentraciones de sodio importantes, ¿no? El dosietilaalmidón al momento ha sido en muchos lugares descontinuado porque se han mostrado riesgos altos, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, recordar que este tipo de cristaloides y coloides que hemos mencionado, dentro de la primera hora no todos van a permanecer en el espacio intravascular. Este es un dato muy importante
¿Por qué? Porque muchas veces se cree que el volumen que nosotros estamos ingresando es permanente, y no es así. Se sabe al momento que en el caso de la glucosa, por ejemplo, al 5%, solo el 10% va a quedar en el intravascular en las primeras de 40-45 minutos a la primera hora. Igual en el caso de los cristaloides, solo el 25%. Al momento se sabe que los coloides sí permanecen en un 100%, pero puede haber cambios, como cuando hay alteraciones del endotelios, ¿no? Entonces, estos elementos que hemos observado con sus características nos van a ayudar para que nosotros hagamos el inicio de nuestra resucitación. Y como pueden ver en este algoritmo, nosotros vemos que si bien nosotros vamos a ver que hay una alteración en cuanto al gasto cardíaco en nuestro paciente, vemos que es un paciente que está cursando con una sepsis, con una hipoperfusión, y que tenemos que aumentar el lumen sistólico, el gasto cardíaco. Vamos a hacer un reto de fluidos, ¿no? Que normalmente se considera entre 250, 200 en algunas bibliografías, en 10 a 15 minutos, ¿no? Este reto que nosotros le pasamos, vamos a poder nosotros con ello evaluar si se ha producido o no un incremento del gasto cardíaco. En el caso que fuese, este incremento del gasto cardíaco no debería incrementar de forma excesiva las presiones de llenado cardíaco. Si fuese excesivo, deberíamos de parar y usar otros elementos como son los vasopresores. Este tipo de análisis lo vamos a tener que hacer constantemente cuando nosotros estamos en la etapa de resucitación de nuestro paciente. ¿Qué nos dice la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos? En un estudio que ellos publicaron en el 2017, nos comentan que el inicio precoz de esta fluidoterapia, sea con cristaloides o sea con coloides, en este caso ellos utilizaron cristaloides, identificaron que este tipo de resucitación, iniciándola tempranamente en emergencia, por lo menos dentro de las 2 primeras horas con 30 ml por kilo, demostró disminuir el estado de hipotensión arterial y disminuyó también la necesidad de inicio de vasopresores. Eso significó un mejor pronóstico en los pacientes. Diferente es, y eso hacen hincapié en este estudio, que el inicio de la fluidoterapia se realice en emergencia, y muy distinto que se realice en una unidad de cuidados intensivos, porque si el paciente acude con sepsis a la emergencia, es un paciente que probablemente no ha recibido ningún otro tipo de fármaco. En cambio, ya cuando nuestro paciente está en la UCI, probablemente ya ha recibido un manejo y los resultados van a ser muy distintos, por lo que la monitorización tiene que ser diferente, ¿no? Eso hace mucho hincapié en este artículo que ellos publicaron. Ahora, sabemos que los fluidos debemos utilizarlo tempranamente, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a disminuir las complicaciones. Pero ¿qué fluidos tenemos que usar? Como han visto, hay bastantes tipos de fluidos y cada uno tiene una composición muy distinta. Esta tabla lo conocemos, ¿no? Solamente para hacerles recuerdo que las concentraciones de sodio van a ser bastante distintas, ¿no? Como es en el caso del cloruro de sodio, sabemos que tiene 154 milimoles, a diferencia del isofundín y el plasmalate, que se acercan mucho a las concentraciones del plasma, ¿no? Es una de las características que tenemos que ver, al igual que el cloro. Como sabemos, el cloro, si fuese tan alto como de 154 en el suero fisiológico, podría causar alteraciones ácido-bases en el organismo del paciente. Las soluciones que son balanceadas contienen buffer, como son lactato, acetato u otros, como el gluconato en el plasmalate, que van a ayudar a una mejor homeostasis, ¿no?, de nuestro organismo al momento de introducirlos. Pero es solamente esto lo que debemos observar, los números de sodio y cloro, porque eso es muy sencillo de hacer. No es suficiente. Lo que nosotros debemos hacer como médicos es buscar mucho más allá, ¿no? Y cuando hablo de mucho más allá, es que nosotros recordemos que el estado ácido-base no solamente se determina a través de del pH, del bicarbonato, del PCO2, sino también hay otro tipo de compuestos, como son los ácidos débiles y todos los componentes que Stuart nos habló en cuanto al análisis de ácido base físico-químico, ¿no? En este caso, nosotros hablamos de los fluidos
¿Por qué? ¿Por qué hablamos de Stewart en este caso? Porque los fluidos tienen también este tipo de iones que tienen que ser evaluados. El DIF es la diferencia de iones fuertes. ¿Qué quiere decir? La diferencia del sodio, del potasio, del magnesio y del calcio con el cloro, ¿no? La diferencia de los positivos con el cloro, ¿no? Entonces, si este DIF a nivel intracelular y a nivel extracelular, el DIF normal es de 40 milequivalentes, pero actualmente sabemos que el DIF de las soluciones de cloruro de sodio al 0.9% es 0. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros? En este gráfico vemos que si bien el DIF normal es de 40, si este DIF se va hacia la izquierda, es decir, hay un DIF menor de 20, 10 o simplemente 0, la base se va a ir hacia abajo, hacia la izquierda, nos va a provocar acidosis. En cambio, si el DIF es mayor de 40, o sea, acerca más a 40, el pH va a cambiar y se va a volver a alcalosis. Entonces, todo esto podemos ver en esta tabla que estas soluciones que anteriormente hemos presentado, y si nosotros evaluamos a nivel del estado ácido-base que podrían ellos causar, el DIF de estas soluciones, como pueden ver, son distintas. Y como han visto, el DIF normal en nuestro plasma es de 40. Pero aquí, como vemos, el cloruro de sodio tiene un DIF de 0. ¿Qué quiere decir eso? Según el gráfico anterior, que nos va a llevar a la acidosis. En el caso de las soluciones que son balanceadas, como el Ringer lactato o acetato, el plasma lye, el isofundin, tienen DIF de 25, 50, que no necesariamente nos llevan a 0, ¿no? Se van un poquito a la izquierda, pero no son extremos, no causan cambios extremos. Entonces eso nos ayuda en cuanto al equilibrio. Por eso es que debemos de también observar este detalle al momento de decidir qué fluido vamos a utilizar con nuestro paciente. Ahora, otra cosa que no debemos olvidar es que en nuestro endotelio existe células especializadas y capas que van a protegerlas, ¿no? Como es esta capa glicoproteica y de proteoglicanos, que es el glicocáliz. El glicocáliz es la capa protectora de nuestro endotelio. Normalmente cuando nosotros introducimos fluidos a nuestro organismo, ellos van a tratar de proteger el espacio entre célula y célula, ¿no? Y en el caso de que haya un paciente que tenga esta homeostasis, se altera de por sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un incremento de las sustancias proinflamatorias que van a provocar daño endotelial. Entonces, este glicocáliz se empieza a alterar, no se pierde su funcionalidad, y colocar fluidos en esta situación es muy riesgoso. Por eso es de que también nosotros tenemos que considerar el estado del glicocáliz. Otro órgano que nosotros debemos de precisar cuando hablamos de la fluidoterapia y hablamos que este fluido es una droga, es un fármaco que puede causar daño, también es hablar del daño renal, ¿no? Sabemos que un fluido como es el cloruro de sodio, que nos lleva ya a la acidosis en algunos casos cuando se utiliza, digamos, sin medir, sin monitorizar adecuadamente, puede provocar también cambios a nivel renal, ¿no? Como es el incremento de la presión venosa, incremento de la resistencia vascular renal. Esto va a provocar inflamación, congestión venosa, va a alterar el glomérulo, va a reducir la filtración, el gradiente de filtración, y va a incrementar la resistencia vascular renal. Obviamente esto nos va a llevar a un estado de una injuria renal, ¿no? Que puede llegar incluso hasta etapas muy avanzadas donde se va a requerir soporte, ¿no? En este algoritmo, como vemos, sabemos que el paciente ingresa con un estado de hipovolemia, producto probablemente del shock séptico, ¿no? Como sabemos, hay bastantes fenotipos del shock, pero en el de la sepsis, en este caso se habla de un paciente que está con una hipovolemia, ¿no? Ingresa para ser monitorizado, evidenciamos que hay un inadecuado gasto cardíaco, se realiza igual las mediciones, si es que es respondedor o no a fluidos, ¿no? Se considera en este caso
hacer pruebas en cuanto al uso de fluidos, ¿no? Si el paciente va a responder o no, va a depender mucho del estado, como hemos dicho, de la curva de Frankenstein. Pero en el caso de que sea un paciente que ya hemos sobrepasado, digamos, el nivel de resucitación, puede que probablemente pase ya a un estado de falla o de disfunción renal, ¿no? Y probablemente si esto no recupera, con ayuda de diuréticos y el propio manejo del balance, probablemente va a requerir una terapia de reemplazo renal, ¿no? Mientras el riñón esté, digamos, funcionando adecuadamente, el fluido que nosotros le coloquemos, por ejemplo el cloruro, que como hemos visto va a bajar el pH y va a provocar varios cambios a nivel electrolítico, si mientras tanto el riñón esté funcionando, el resultado va a ser adecuado. Nuestro plasma va a ser como si nada hubiese ocurrido. ¿Por qué? Porque nuestro riñón está funcionando bien. Pero si este riñón, a causa de la sepsis, a causa de la misma fluidoterapia, se empieza a dañar, este equilibrio que normalmente se puede producir gracias al riñón se pierde, ¿no? Hasta ahí hemos hablado en cuanto a lo que es a la fluidoterapia como droga, ¿no? Ahora, ¿en qué casos debemos usar los fluidos? ¿Y en qué casos debemos usarlo en pacientes obstétricas críticas, ¿no? Al igual que en pacientes de UCIs generales, de emergencias generales, los fluidos se pueden utilizar en distintas patologías, como es la sepsis, el shock séptico que estamos tratando, en hemorragia, ¿no? Pero hay patologías mucho más frecuentes en la gestación, como es la preeclampsia propia de la gestación, complicaciones como el gel, las hemorragias, que es una de las primeras causas de mortalidad, hiperemesis, causas que van a provocar también alteraciones en cuanto al estado ácido base y en cuanto a la volemia de la paciente, ¿no? Y tenemos que recordar en este punto que si bien el fluido que estamos colocando es un fármaco en un paciente que ya de por sí tiene cambios, ¿no? Como en el caso de la gestación, sabemos que a nivel cardiovascular la paciente gestante va a tener cambios como es el aumento del gasto cardíaco. En la paciente gestante aumenta de un 30 a un 50%, ¿no? También va a aumentar su frecuencia cardíaca, disminuye la resistencia vascular sistémica, el volumen circulante aumenta casi en un 50%, el agua corporal total también se altera, ¿no? Hay cambios a nivel de la presión oncótica que en su mayoría disminuye. ¿Por qué? Porque hay caída de la albúmina, ¿no? Hay cambios a nivel renal propios de la gestación, como es alteración del filtrado glomerular, porque aumenta, disminuye normalmente la creatinina, ¿no? No va a ser una creatinina de 1, lo normal. La gestante tiene que ser menor de 0.8, ¿no? También va a haber cambios respiratorios, hematológicos y metabólicos, ¿no? Entonces, si no recordamos todos estos cambios, probablemente con lo que hemos hablado, lo que el mismo fluido ya provoca alteraciones, en nuestra paciente gestante no vamos a poder saber qué está pasando. Entonces esto debe estar en nuestra mente al momento de que vamos a tratar a una paciente que es gestante o puérpera, ¿no? Porque los cambios todavía permanecen. Es así que les muestro un cuadro donde he podido resumir en los últimos 6 meses la cantidad de casos de pacientes con sepsis y shock séptico que hemos manejado en nuestra unidad de cuidados intensivos, ¿no? En total se registraron en estos 6 meses 36 casos de pacientes con sepsis y shock séptico. Y como pueden ver, en la materia de Lima nosotros usamos cristaloides, usamos coloides y muchas veces también hacemos combinaciones en cuanto a, por ejemplo, usar un cloruro y luego poligelina o gelafuscin, ¿no? También ha habido casos en los que nosotros utilizamos soluciones balanceadas puramente desde el momento que la paciente es ingresada a nuestra unidad con un caso de un shock séptico. A diferencia de los hospitales, digamos, con UCIs polivalentes, la paciente crítica que requiere probablemente un soporte avanzado, vasopresor, con resucitación, en este caso pasan directamente a la unidad de cuidados intensivos. El tiempo de estancia en emergencia para nosotros en la materia de Lima es bastante corto, entonces eso nos beneficia mucho. ¿Por qué? Porque sabemos y más tempranamente podemos tratar a nuestras pacientes.
En este cuadro vemos que los cristaloides han sido uno de los fluidos que nosotros más hemos utilizado, tanto en pacientes que no eran sépticas como en pacientes que tenían sepsis y shock séptico, ¿no? Esto en las primeras 24 horas que ingresaban a nuestra unidad, ¿no? En las primeras 72 horas, ya no 24 horas, sino en las primeras 72 horas, también los cristaloides permanecieron como el principal fluido que nosotros utilizamos en nuestros pacientes gestantes o puérperas, ¿no? Como pueden observar, también hemos hecho combinaciones en cuanto a utilizar soluciones balanceadas junto a las soluciones no balanceadas como el cloruro. Ahora, sabemos que tras este cuadro, sabemos de que estamos utilizando cristaloides, coloides, muy poco, y también utilizamos soluciones balanceadas. Pero, ¿cuánto tenemos que dar? Esa es otra pregunta. Y esa es la cuarta D, ¿no? ¿Cuánto es la dosis de la fluidoterapia en nuestros pacientes? Actualmente hay muchos estudios que se han realizado, pero uno de los criterios de exclusión siempre es el sacar a las pacientes que están gestantes, ¿no? Como pueden observar, van a observar en muchos de los que voy a describir ahora, ¿no? Esta publicación que se realizó de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, hicieron una revisión sistemática, ¿no? Para saber cuánto de dosis normalmente se utilizaba para hacer la resucitación con fluidos. En este caso, ellos dividieron en dos grupos importantes, ¿no? De acuerdo a 2 décadas, ¿no? Del 2011 al 2021, juntaron todos los estudios que hablaban en cuanto a la fluidoterapia en resucitación, ¿no? Y del 2000 al 2010, ¿no? Como pueden ver en estos estudios, los cristaloides y coloides fueron utilizados en ambos periodos, ¿no? Siempre los cristaloides tuvieron mayor utilización en este tiempo, ¿no? Los volúmenes que ellos utilizaron para lo que es el reto de fluidos fue de 500 ml en ambas décadas, ¿no? Se ha descrito el uso de soluciones para resucitación en bolos, ¿no? El tiempo de infusión ha sido de 15 minutos y en la anterior década de 30 minutos, ¿no? Por lo que actualmente se considera que se debería de colocar los bolos o retos de volumen en 15 minutos, ¿no? Y en estos estudios también adicionalmente encontraron que los pacientes que eran respondedores a volumen solamente eran el 52%, ¿no? Tanto en ambos periodos. Hay otros estudios que en el tiempo se han ido publicando desde Rivers probablemente hasta el 2019 con el estudio Andrómeda, ¿no? Donde se utilizaba la población que tenía el diagnóstico de sepsis y shock séptico, ¿no? Que anteriormente se denominaba como el CIRS, ¿no? Y los criterios, digamos, de activación de sus protocolos fueron el uso de fluidos, ¿no? De acuerdo a la terapia dirigida por objetivos, ¿no? Donde ellos buscaban y colocaban a los pacientes en su estudio, los cuales tenían presiones menores de 90, ¿no? Se les administraba de 20 a 30 ml por kilo en 30 minutos y que tenían un lactato mayor de 4, ¿no? Como en el estudio de RIV. En todos estos estudios las intervenciones fueron bastante similares, ¿no? Muchos de ellos trataron de guiarse con esta terminología que es el EGDT, ¿no? Que es lo que recordamos, la resucitación dirigida a objetivos, ¿no? En lo cual buscaban que el parámetro de PVC llegue a 8 a 12, que la PAM llegue de 65 a 90, que el gasto urinario sea mayor de 0.5, ¿no? Que el nivel de saturación venosa sea mayor de 70 y que se busca un hematocrito mayor de 30, ¿no? Es desde el estudio de Andrómeda probablemente donde ya las intervenciones cambian, ¿no? Cambian buscando dirigir la terapia de fluidos ya no con estos objetivos, sino tratando de buscar otros valores como es el clearance y lactato y como es la evaluación del llenado capilar. Se tratan de que sea mucho más clínico, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Aquí podemos ver nuevamente que este estudio de Andromeda Shock y los estudios previos en su mayoría encontraron que si bien había una disminución de la mortalidad hospitalaria cuando se realizaba una terapia de fluidos dirigida, ¿no?, a los 90 días, en el caso del estudio de Andromeda Shock no utilizaron pacientes gestantes, pero fue un estudio un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque se acerca un poco más a nuestra realidad, a lo que actualmente estamos tratando de ver, como es el análisis o la evaluación clínica del llenado capilar, ¿no? Guiarnos por ello para saber si nuestro paciente requiere o no una infusión o una resucitación con fluidos. Este estudio de Andromeda Shock fue un estudio multicéntrico randomizado que se realizó en 28 unidades de cuidados intensivos en 5 países, ¿no?, como ven, de Latinoamérica. Incluía 424 pacientes y estos fueron divididos en 2 grupos, ¿no? Aquí los 2 grupos ayudaron mucho a hacer un análisis en cuanto a hacer una terapia dirigida evaluando la perfusión periférica, es decir, el llenado capilar, y el otro grupo evaluar la necesidad de resucitación con fluidos, pero analizando lo que es el nivel de lactato, ¿no? Como pueden ver, dentro de las primeras 24 horas, en tabla que ellos presentan, ¿no?, en las primeras 24 horas se vio que la media de fluidos que administraban fue de 2025, ¿no?, en las primeras 24 horas de los pacientes que se les medía por llenado capilar, y los pacientes que se les medía por lactato fue de 2343, ¿no?, que posteriormente se ve que no es tan específico, tan significativo, perdón. Y la mortalidad en estos 2 grupos sí tuvo, digamos, unos resultados considerativos. ¿Por qué? Porque los pacientes que habían tenido una evaluación del llenado capilar para dirigir la terapia con fluidos solo tuvo un 39.6% de mortalidad, a diferencia del 45.8% que tuvo en los pacientes que fueron evaluados por lactato, ¿no? Entonces esto ayudó a ver de que la evaluación clínica del llenado capilar podía, digamos, determinar un mejor manejo de la fluidoterapia en pacientes críticos, ¿no? Entonces, el Surviving Sepsis Campaign, ¿qué nos dijo hasta el momento, no? Ellos realizaron recomendaciones en cuanto a cuánto de dosis dar de volumen, ¿no? Que ellos sugirieron que sea 30 ml por kilo dentro de las primeras 3 horas. Pero actualmente, con los estudios que se ve, es que deberíamos nosotros no solo fijarnos en el número y hacer, digamos, para todos los pacientes como si fuera igual. No es así. Actualmente se habla de que el tratamiento debe ser individualizado, dirigido a la reanimación de glucocálisis, ¿no?, porque sabemos que es un elemento importante, y que tiene que ser también según la tolerancia de los líquidos, es decir, según al monitoreo que vamos a hacer, ¿no?, y a la capacidad de respuesta que va a tener el paciente. Es decir, la terapia tiene que ser individualizada, ¿no? Ahora sabemos que actualmente está en proceso el estudio de Andromeda Shock, ¿no?, donde se ha incluido ya no solamente países de Latinoamérica, sino también donde todavía está en proceso, ¿no?, donde ellos, a la vez que están utilizando lo que es el estudio del llenado capilar, también ellos han considerado dentro de sus criterios el uso de la presión de pulso, ¿no?, para buscar si es que los pacientes van a ser o no respondedores a volumen. También se apoyan dentro de la metodología que ellos han propuesto en su estudio, lo que es la ecocardiografía cardíaca en UCI, ¿no? Todavía está en proceso y lo vamos a esperar. Ahora, ¿qué nos dicen sobre si la fluidoterapia debe ser conservador o debe ser agresiva, ¿no? Como este estudio del 2017 que se realizó en una gran cantidad de pacientes, de 23.513 pacientes, demostraron que en toda esta corte la reanimación con un volumen bajo, es decir, menos de 5 litros en las primeras 24 horas, reducía la mortalidad
había una reducción pequeña de 0.7 por cada litro que se administra, ¿no? A diferencia de dar una fluidoterapia mucho más, digamos, más liberal, que es a partir de 5 hasta 9 litros, donde la mortalidad aumentó un 2.3% por cada litro adicional por encima de los 5 litros. En este gráfico pueden ver que la mortalidad predicha está mucho por debajo de la mortalidad real que ocurrió en estos pacientes que tuvieron shock y que estuvieron con ventilación mecánica, ya que probablemente recibieron volúmenes importantes de fluidos mayores de 5 litros. También en este estudio encontraron que la fluidoterapia no solamente provoca la muerte del paciente, sino también eleva los costos hospitalarios debido a las complicaciones que va a producir. Otro estudio mucho más reciente, en el 2023, de 1.563 pacientes, donde ellos también trataron de ver si era mejor dar un uso temprano y restrictivo de los fluidos o un uso temprano y liberal, ¿no? En este caso, como pueden ver en las gráficas, a los 90 días la mortalidad en ambos grupos fue muy similar, no tuvo una diferencia significativa importante. En ambos grupos fue igual. Los eventos adversos tampoco tuvo una diferencia significativa. Ya en cuanto a lo que es la cantidad de fluidos que ellos administraron en las primeras 24 horas, sí, en el caso de los restrictivos, la media fue de 1.267, muy diferente, ¿no?, a ser liberales. Por ende, el uso de vasopresores en el grupo restrictivo fue mucho mayor, y concluyeron que bueno, que si bien había, digamos, como resultados que se utilizaba menos fluidos en el grupo restrictivo, pero esto no cambiaba la mortalidad ni demostraba, digamos, beneficio posterior a los 90 días, ¿no? Ahora, como han visto, los cristales balanceados versus los no balanceados, hay muchos estudios acerca de eso. En el 2021 se tuvo un consenso adicional, se puede decir, a lo que es el Sepsis Campaign. Muchos expertos conversaron acerca de las nuevas tendencias en cuanto al manejo, y bueno, de las 20 recomendaciones que hicieron, recomendaron que el uso de los cristales balanceados ofrecían ventajas sobre lo que es el suero salino, ¿no? Por lo que ya se comentó, por lo que podría ser un fluido de elección, y que se reserve el suero salino para situaciones en las que no se encuentren disponibles los cristaloides balanceados, ¿no? Uno de los estudios que apoyó mucho a estas recomendaciones fue el estudio de Smart UCI, ¿no?, en el que se comparó, ¿no?, los cristales balanceados con el suero salino, y se observó que, por ejemplo, en el caso de eventos adversos dentro de los primeros días a nivel renal, se tuvo mayores complicaciones con el hecho de utilizar el suero salino, ¿no? Si bien tuvo en este caso un P significativo, ¿no? Es por eso que se considera en el caso de pacientes que son críticos y que están en UCI, ¿no?, que requiere aporte, ¿no? Hay otros estudios también como que es un metaanálisis, ¿no?, donde pueden ver que se incluyó a 9 estudios grandes con 19.578 pacientes, agrupando esa cantidad de pacientes, ¿no? Todos ellos buscaron también analizar y comparar sus outcomes, y todos ellos, en resumen, encontraron que pues el uso de las soluciones cristaloides balanceadas, ¿no?, con respecto al suero salino, no producían alguna reducción significativa en cuanto a riesgo de falla renal, de mortalidad, de días en UCI, de estancia, ni de terapia de reemplazo renal. Por eso es de que al momento sabemos de que el uso de cristaloides balanceados no balanceados se tiene que hacer de manera personalizada, que hasta el momento no se ha determinado cuál es, digamos, mejor que el otro, ¿no?, al igual que el uso de coloides, ¿no?, que si bien se han estudiado tampoco han demostrado algún beneficio mayor, ¿no? Entonces, también hay otro término que nosotros debemos recordar,
que cuando vamos a estar evaluando, ¿no? Si bien ya sabemos de que no importa mucho en el momento que resucitamos a nuestro paciente qué tipo de fluido vamos a utilizar, porque no se ha demostrado significativamente cambios, entonces vamos a utilizar el que tenemos a la mano, porque es una etapa de resucitación y tenemos que salvar la vida del paciente, ¿no? Puede haber situaciones como esta donde hay una persistencia del estado de hipoperfusión tisular, entonces en ese caso el camino nos lleva al uso de vasopresores, ¿no? Hay varios estudios que nos indican que el uso de vasopresores tempranamente nos ayuda a cambiar incluso el pronóstico del paciente. Por ejemplo, que nos menciona que el uso temprano de los vasopresores, que es BPS, ¿no? Disminuyó la cantidad de fluidos por ml por kilo que se necesitó, ¿no? Como pueden observar también en el caso de la mortalidad, ¿no? El inicio temprano, dentro de la primera hora, los vasopresores también significó una disminución con un hazard de 0.3, o sea, ha sido un evento prácticamente de reducir el riesgo de mortalidad en estos pacientes, ¿no? El simple hecho de haber iniciado la noradrenalina dentro de la primera hora. Otro estudio del 2019 donde también nos indica que el inicio temprano de la noradrenalina pues va a provocar un efecto protector, ¿no? en nuestros pacientes y va a disminuir el riesgo de muerte. Bueno, hasta aquí hemos hablado en cuanto a qué poner, ¿no? Qué solución utilizar, ¿no? Si es mejor utilizar la fluidoterapia asociada o no a vasopresores, no sabemos que es importante el uso de vasopresores y tempranamente de acuerdo al monitoreo que hacemos, pero la duración de nuestra fluidoterapia también es algo importante, ¿no? Y en nuestra quinta D, ¿no? Como pueden ver en esta tabla, la fluidoterapia va a depender mucho del paciente, ¿no? Cuánto tiempo nosotros vamos a hacer la resucitación, cuánto la optimización. Aquí probablemente es una media, ¿no? La resucitación normalmente dura minutos, pueden ser 30, 40, 60 minutos, ¿no? La optimización es una terapia en horas, la estabilización en días, ¿no? Y para cada una de estas etapas, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Y saber qué es lo que nosotros estamos buscando en cada una de ellas, ¿no? En el caso de nuestros pacientes de la maternidad de Lima, regresando a nuestra realidad, ¿no? Los pacientes que estuvieron dentro de las primeras 24 horas por causa de shock o de sepsis o otro tipo de patología, recibieron como media en las primeras 24 horas, como pueden ver en el caso de sepsis, ¿no? hasta casi 5 litros, ¿no? 5.000 ml, ¿no? En el primer día. Y como pueden observar posteriormente para el segundo, tercer y cuarto día, esta cantidad de infusión fue disminuyendo. Entonces, esto nos hace recordar a este cuadro, ¿no? Que nuestros pacientes, al igual que otros, tienen que pasar por estas 4 etapas, ¿no? De resucitación, optimización y estabilización, ¿no? En este gráfico también podemos ver que tanto las pacientes que tuvieron shock séptico, que están y sepsis, tuvieron mayor cantidad de fluidos ingresados, ¿no? A diferencia de otros pacientes que ingresaron por otras causas, es decir, preeclampsias, incluso hemorragias, ¿no? Las pacientes con sepsis requirieron mayor volumen en 24 horas. Y si es así, nuestra paciente tiene que pasar por estas 4 etapas, como hemos dicho, probablemente en diferente tiempo, ¿no? Y en esta tablita nos ayuda a determinar, si bien van a pasar por las 4 etapas, cómo nosotros lo monitorizamos, ¿no? Esta es una tabla que nos ayuda a ver, ¿no? Si bien hay monitoreo de tipo estático, ¿no? También se puede hacer monitoreo de tipo dinámico, ¿no? Como por ejemplo, en la etapa de resucitación probablemente nos va a servir mucho la ecocardiografía y hasta la optimización, ¿no? Pero posteriormente tal vez ya no va a ser necesario. En el caso de la monitorización de lo que es la saturación venosa, también la fase de rescate hasta optimización, realmente van a ser las etapas en las que vamos a tener que hacer mayor monitoreo, ¿no?
pero siempre recordar que actualmente la evaluación y monitoreo dinámico es lo que nos tiene que guiar, ¿no? Y guiarnos ¿para qué? Para evitar la sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen, como sabemos, va a provocar alteraciones a nivel sistémico, ¿no? No solamente donde empezó la infección, sino donde a nivel de todos los órganos, ¿no? Y probablemente nuestra paciente gestante, nuestra paciente puérpera o otro paciente va a llegar a un punto en el que lo conocemos como GIPS, ¿no? Que es el síndrome de permeabilidad incrementada global, ¿no? Este síndrome que se ha descrito, ¿no?, puede provocar cambios a nivel de todos los sistemas, como vemos, debido al tercer espacio, a la alteración del endotelio, a la disminución de la presión oncótica, ¿no? Y va a provocar disfunción a todo nivel, ¿no? Neurológico, hepático, respiratorio. Probablemente vamos a poder ver en el proceso de la enfermedad y el monitoreo todo este tipo de cambios que obviamente van a significar más tiempo hospitalario y probablemente la muerte de la paciente, ¿no? Entonces, como han visto, la terapia de resucitación necesita, ¿no?, que nosotros le echemos, digamos, mucho monitoreo en todas las etapas que tiene, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación constante y cuando ya nuestra paciente se va a recuperar o estar más estabilizada, vamos a poder hablar de la etapa de desresucitación o la etapa de evacuación, ¿no?, que es la última etapa probablemente de la resucitación con fluidos, donde ya estamos probablemente días hasta semanas, ¿no?, que puede durar todo nuestro manejo, ¿no? Y en este caso la etapa de desresucitación también está en estudio actualmente, ¿no? En el 2017 se publicó esta revisión sistemática donde indicaban que la desresucitación estaba directamente relacionada con un mayor número de días libres de ventilación mecánica y relacionada con una menor estancia en la UCI, ¿no? En esos estudios han incluido lo que es el uso de diuréticos y terapia de reemplazo renal. Este otro estudio reciente, Radar 2, ¿no?, del 2022, donde si bien ellos trataron de ver igual el uso de diuréticos y terapia de reemplazo, no encontraron, digamos, resultados significativos en cuanto a mortalidad, pero sí nos hicieron ver de que es fundamental que digamos que se llegue a una homeostasis en la paciente, ¿no? Si bien se ha introducido una cantidad de volumen, no debe sobrepasar mayor de 5 litros y probablemente a ese nivel ya empezar a tener terapias como la furosemida u otros que nos ayuden a mejorar el balance, ¿no? Hay estudios en los que se puede observar que la excreción urinaria, ¿no?, posterior a una etapa de resucitación va a variar mucho, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, en este estudio, pacientes voluntarios, conscientes, la excreción urinaria pues es alta a comparación de los pacientes que han sufrido algún proceso postoperatorio o una cirugía, ¿no?, donde se ha demostrado que la excreción de los fluidos, los cristaloides que hemos podido utilizar, se vuelve muy lenta, ¿no?, durante y posterior a la cirugía y estados de estrés, ¿no? En el caso de nuestros pacientes de la UCI materna, ¿cómo ha sido la diuresis de las pacientes que ingresaron estos 6 meses, ¿no? Por ejemplo, como se puede ver en verde, las pacientes que estuvieron con sepsis, ¿no?, tuvieron una diuresis aproximada entre 3.800, ¿no?, el primer día, ¿no?, y posteriormente llegando hasta casi 6 litros, ¿no? Es algo que para otros les puede parecer, digamos, exuberante, demasiado, se pueden aterrar, pero como han visto, la misma fisiología de la gestante hace que el flujo urinario sea alto. Entonces, para nosotros ver 6.000 no nos asusta, ¿no? Si bien se ha colocado fluido, se ha hecho resucitación con la paciente mientras orina y está estable, con signos vitales estables y monitoreo estable, estamos tranquilos, ¿no? Igual en el caso del shock, las pacientes, como pueden ver, demoran un poco más el hecho de eliminar el exceso de fluidos, va a demorar un poquito más, ¿no? Y igual en el caso del balance hídrico, los pacientes que estaban con sepsis y shock séptico,
al igual que otro tipo de pacientes, al tercer o cuarto día ya empiezan a hacer balances negativos, ¿no? Como es la fisiología de la paciente gestante. Y bueno, con la última D, que es el mente, con esto se termina, ¿no?, esta fase de resucitación. La fase de resucitación con fluidos no solamente es 1 hora ni 2 horas, implica incluso hasta el momento del alta de la paciente. ¿Por qué? Porque todo el trabajo, todo lo que hemos hecho, el monitoreo, la administración de medicamentos tiene que ser coordinado. Tenemos que prevenir daños, complicaciones en la paciente, y también prevenir exceso de costos en cuanto al manejo de complicaciones, ¿no? Solamente los términos para recordar de toda la exposición, ¿no? Espero que algunas cosas les haya sido de utilidad, y bueno, eso sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias, Lourdes, por tu bien de exposición, de verdad bastante clara. Has resumido, creo, todas las etapas, ¿no?, que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a lo que es la resucitación de fluidos. Doctor Castillo, creo que continuamos, y ahí las preguntas creo al final, para que presentes al doctor Alberto Díaz Seminario y poder continuar con este simposio, ¿no?, sesio séptico. Bueno, entonces, sí, yo creo que continuamos para tener más fluido el tema, y luego ya hacemos las preguntas correspondientes de los temas. Ya, a continuación, el doctor Alberto Díaz, él es jefe de la unidad de cuidados intensivos maternos en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Es también un conocido conferencista en cuanto a todo lo que es la materia de la obstetricia crítica. Y a continuación, él nos va a dar una charla también respecto a esto. Es sobre el monitoreo de la perfusión en shock séptico en pacientes ginecobstétricos. Muchísimas gracias, José. Gracias, buenas noches, José. Buenas noches, Julio. Y Lourdes, felicitaciones por esta excelente charla que nos ha brindado el día de hoy, o en esta noche, ¿no? Bueno, el tema que vamos a continuar es el monitoreo de la perfusión en shock. En realidad, Lourdes ya ha hablado mucho en esta parte del siguiente punto, ha hablado mucho en relación al monitoreo de la perfusión, pero orientado a la terapia misma, ¿no?, a guiar la terapia. No tengo conflicto de intereses para la presente charla. Siguiente. El objetivo del sistema circulatorio, como sabemos, es aportar oxígeno, y esto lo hace en base a una función que conocemos como delivery o entrega de oxígeno, donde dos variables son sumamente importantes. Por un lado el gasto cardíaco, y por otro lado el contenido arterial de oxígeno. Pero como muy bien nos ha recordado Lourdes, el endotelo juega un rol vital en esta entrega y puede convertirse en un elemento al mismo tiempo de efecto de los problemas de perfusión que luego vemos en la sepsis. Siguiente. El shock es mucho más que la hipotensión. Sabemos que la hipotensión es la forma como tradicionalmente hemos diagnosticado, inclusive la usamos como un objetivo a tratamiento. Titulamos, por ejemplo, los vasopresores en relación a un nivel determinado de presión arterial media. Siguiente. Pero cada vez más claro que el shock es un síndrome clínico que se asocia a múltiples procesos, en los cuales el centro de todos es la existencia de hipoperfusión tisular, que ocasiona un déficit de oxígeno a los distintos órganos y tejidos, y nosotros podemos medirlo, pues este metabolismo anaerobio deja desechos como el lactato y hidrogeniones, que podemos luego verlos si hacemos una gasometría y vemos que el paciente está haciendo acidosis metabólica o elevando su lactato o disminuyendo su déficit de base. Siguiente. El shock séptico es una disfunción celular básicamente de tipo mitocondrial, en la cual el mecanismo de provisión de oxígeno a la célula está alterado o está deficiente. Esto ocasiona depresión de las reservas de ATP, daño de la mitocondria misma, entrada masiva de calcio, alteraciones en el retículo sarcoplásmico, alteraciones en las membranas y una incapacidad por esta falta de energía de mantener los sistemas de reparación de ADN y de ARN que todas las células tenemos, lo cual lleva a una muerte celular mucho más rápida o precipitada, o a la muerte celular programada ocurra antes del tiempo.
Este metabolismo celular anaerobio va a dar daño en las células conforme el estado de shock se mantenga en el tiempo. Mientras más tiempo tenga un paciente chocado, va a tener más células disfuncionadas. Siguiente. Esas células disfuncionadas van a tener una serie de características, si es que nosotros vamos a nivel, digamos, microscópico o tisular, en las cuales esta disfunción energética celular lleva a agotamiento de los depósitos de energía, alteración de las funciones de células, alteración de su capacidad de mantener su citoesqueleto, a lisis celular, a deterioro multiorgánico y a muerte. Y esto se va a ir pues de la mano de una serie de fenómenos que se han descrito desde el punto de vista clínico en los pacientes con shock séptico, como cambios celulares, estrés energético, injuria del endotelio, activación de la coagulación, aumento de la permeabilidad capilar o síndromes de fuga capilar, hipovolemia relativa e hipoperfusión. Es el sello fisiopatológico clave en los pacientes con shock séptico. Siguiente. La forma final o clínica como nosotros vamos a ver estas manifestaciones del shock séptico son en realidad el conjunto de disfunciones orgánicas que pueden seguirse al shock. Podemos ver así disfunción miocárdica, disfunción pulmonar, disfunción intestinal. Entonces les decía que las otras disfunciones que nosotros vemos en un paciente con shock están en relación a la progresión de estas disfunciones celulares. Siguiente. La microcirculación, cuando nosotros hablamos del monitoreo de la microcirculación, nos referimos pues a esa red de capilares, arteriolas y vénulas que tienen menos de 100 micrómetros y cuya función es llega a hacer el transporte de oxígeno y nutrientes a la célula, ¿no? La microcirculación desde el punto de vista hemodinámico también es aquel punto, luego de que la sangre va teniendo un flujo de tipo pulsátil, este flujo a nivel de las metaarteriolas, en esos esfínteres precapilares que nosotros los vemos ahí en forma de líneas rojitas alrededor de estas metaarteriolas, van a ir regulando el flujo de tal forma que el flujo ya deja de ser pulsátil y se convierte en laminar. La microcirculación vendría a ser todo ese lecho donde ya en base a flujos de tipo laminar, sino más bien a propiedades de difusión, o sea, ya no por el mismo nivel de presión hidrostática que hay dentro de los vasos sanguíneos, sino por mecanismos de difusión, el oxígeno va a pasar a las células que están en esa zona. Siguiente. Mientras más cerca está una célula a un capilar, obviamente su perfusión va a ser mejor. Alguien se está ahogando, ¿no? Mientras más lejana esté la célula, va a ser peor el flujo sanguíneo que le lleve y por ende el oxígeno, ¿no? En el shock séptico en particular, se compromete esta liberación de oxígeno hacia los tejidos. Un momentito, disculpen. Sí, disculpen un momentito. Les decía que en la microcirculación, pues lo que se puede ver es una disminución en la densidad capilar y alteraciones en el flujo. Siguiente. Lo que ha hecho que algunas de las técnicas, como se evalúa la microcirculación, justo llamadas técnicas directas, sean pues tratando de ver estos vasos sanguíneos mediante distintas estrategias como microscopía intravital, Doppler láser cutáneo o la espectroscopía polarizada ortogonal, ¿no? También son otras formas de evaluar la microcirculación en la clínica, que como ven ahí ustedes en ese párrafo que lo copio tal como está en una publicación del 2007. La microcirculación se puede también tradicionalmente evaluar por el color de la piel, el llenado capilar, la temperatura de las partes distales del pie, la lengua, la mucosa lingual. Pero también hay técnicas indirectas que se llaman técnicas globales de perfusión, como la saturación venosa de oxígeno o saturaciones, el lactato sérico, el CO2 y el déficit de base. Siguiente. Estas técnicas instrumentales, digamos, o directas, pasan por una serie de equipos que van a analizar distintas porciones del cuerpo. Siguiente. Y van a ver la densidad de capilares que hay, el diámetro de estos capilares, van a estimar el flujo sanguíneo y la perfusión de estos territorios. Vemos ahí en los usos clínicos potenciales, pues tienen distintas especialidades, uso para detectar, por ejemplo, vasoespasmo o microvasoespasmo en el paciente neurocrítico, para hacer monitoreo del shock en cuidados intensivos, para monitorizar la perfusión en paciente que no está chocado, pero que sí tiene riesgo de estarlo, y en trasplantes para evaluar la reperfusión de los órganos antes del trasplante y después del trasplante. Siguiente. Hay distintas herramientas, con el tiempo han ido apareciendo nuevas, nos muestran imágenes de este tipo, donde se pueden ver índices de flujo microvascular, porcentaje de vasos perfundidos, etcétera, etcétera. Siguiente.
pero que requieren un aditamento o un equipo particular, ¿no? Algunos de ellos son casi portátiles, como este de acá, estos microscopios de campo oscuro, por ejemplo, que son para uso en la mucosa lingual, y que nos van a analizar una pequeña zona y van a ver la microcirculación. Siguiente. Tienen múltiples estudios alrededor de eso, donde muestran pues que comparados a personas en no shock, con pacientes en sepsis y con pacientes en shock, hay cambios importantes en la proporción de capilares perfundidos, de tal forma que ya estos sistemas también tienen algoritmos para ayudarnos a identificar la probabilidad de que el paciente esté no solo en shock, sino también con sepsis, porque estos cambios microcirculatorios son muy tempranos, usualmente se pueden ver ya desde las primeras fases del shock, como son las fases compensadas o la fase compensada del shock. Siguiente. También algunos otros estudios se han asociado a resultados o a desenlaces clínicos, y así pues los pacientes que sobreviven, por ejemplo, en shock séptico, tienen un curso en el cual el porcentaje de vasos sanguíneos perfundidos va mejorando respecto a aquellos pacientes que mueren en los cuales los vasos sanguíneos no solo se mantienen iguales o van empeorando. Entonces tienen un correlato clínico, pero la desventaja siguiente es que hay muy pocos estudios desde el punto de vista práctico, no se ha avanzado mucho, eso ya ha quedado casi desde el punto de vista experimental. La otra forma de abordar la microcirculación es hacer clínica, y para esto nosotros debemos recordar pues, que el shock no empieza cuando aparece hipotensión, sino que hay una fase anterior en la cual se pone en juego una serie de sistemas de, digamos, a nivel microcirculatorio de compensación para estos cambios que empiezan a ocurrir de forma temprana. Siguiente. Estos cambios nosotros en la clínica los podemos ver porque van a dar manifestaciones como frialdad, palidez, seca de mucosas, taquicardia, taquimia, y están en relación a las respuestas alfa, beta adrenérgicas y algunas respuestas de tipo neurohumoral que ocurren en los tejidos, que luego posteriormente en la siguiente fase van a ser parcialmente excluidos de la circulación general. Siguiente. Es así que la clínica de la fase compensada respecto a la fase descompensada, siguiente por favor, son distintas, porque ya en la fase descompensada es donde ya nosotros podemos ver acidosis, acidemia, también empezamos a ver disfunciones multiorgánicas, pero también hay alteraciones en la perfusión que se hacen más profundas. El llenado capilar, por ejemplo, ya es en este punto donde se empieza a ser más prolongado, empieza a haber oliguria, disminución de la perfusión cerebral, hipotensión, cianosis, inclusive. Siguiente. La tercera fase del shock, es la fase de tipo irreversible, no es sino una progresión de esas dos fases anteriores, y que lo que hace que un paciente entre o no entre en esta fase de irreversibilidad desde el punto de vista clínico es el tiempo en el cual este déficit de oxígeno del cual hablábamos, que a nivel mitocondrial produce una disfunción celular, está presente. Mientras más tiempo de hipoperfusión, mientras más tiempo de déficit de oxígeno, la probabilidad de convertir el shock séptico en irreversible es mayor. En esta fase es donde ya se establece falla multisistémica y muerte de los pacientes. Muchos pacientes, cuando ya en esta fase de shock irreversible, difícilmente, aún con una resucitación dentro de parámetros racionales adecuada, muchas veces no responden y son el grupo de pacientes que tienen un riesgo alto de morir. ¿Cierto? Las disfunciones nosotros las podemos ver desde muy temprano, porque esta vasoconstricción de órganos no vitales, como en piel, en músculo, en riñón y heresis cránicas, va a preceder la aparición de disfunciones en sí mismas, o disfunciones por los parámetros clínicos, como usamos, por ejemplo, nosotros con el SOFA. La acidosis y la acidemia también aparecen tempranamente, y la inhibición de la respuesta a catecolaminas va apareciendo gradualmente. Y nosotros vamos a tener, por ejemplo, si tenemos un paciente con una piel, un llenado capilar en la pierna de ese tipo, esto nos habla de que este paciente tiene mucho tiempo en hipoperfusión, mucho tiempo en déficit de oxígeno, y que su mortalidad igualmente va a ser alta. Una forma clínica siguiente, como nosotros podemos graduar la severidad de la hipoperfusión, es graduando también las disfunciones. Siguiente, por favor. Y antiguamente, cuando no en shock séptico, pero sí en shock hemorrágico, una forma clínica también como se empezó a graduar fue con score de tipo clínico, ¿no? La clasificación de grados 1, 2, 3 y 4 del shock hemorrágico se basa en parámetros clínicos, es decir, el cirujano no dice he recolectado 1500 de sangre y por eso mi paciente está en un grado 2 a 3, no, él lo que ve es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia del pulso, la respiración, la diuresis y el estado de conciencia, y dice en base a estas alteraciones clínicas él estratifica un grado de shock hemorrágico. Eso de ahí fue uno de los primeros intentos, porque a la par en esos años, en los 80s y 90s, los intensivistas estábamos haciendo monitoreo de la macrohemodinamia,
y estratificamos el shock, su severidad y patrones en relación a estos hallazgos macrohemodinámicos, por ejemplo, con catéter de arteria pulmonar. Pero los cirujanos, sobre todo en trauma, empezaron a usar clasificaciones de tipo clínica. Siguiente. Que luego nosotros hemos podido de cierta forma aquilatar igual, no solo del campo siguiente del shock hemorrágico, sino pasando a los otros tipos de shock, como ocurre con el shock séptico. Y así por eso nosotros en algunas publicaciones hemos visto que debemos pensar también que un paciente que ya está haciendo alteraciones de la perfusión a nivel tisular ya está empezando a hacer disfunciones multiorgánicas. Siguiente. Y las disfunciones multiorgánicas, su grabación, su presencia, también son una consecuencia de la alteración de la perfusión tisular del shock. Un paciente que tiene un sofá más alto es un paciente que tiene más grado también de hipoperfusión tisular. Siguiente, o que tiene más tiempo de hipoperfusión tisular. La severidad de las disfunciones, la graduación, por ejemplo, del sofá se asocia por eso a mortalidad. La presencia de un síndrome de disfunción multiorgánica nos habla pues de alteraciones de la perfusión que han llevado a alteración de la función de distintas áreas del cuerpo y a muerte. Siguiente. Desde el punto de vista clínico, uno de los elementos o herramientas más utilizados ha sido el tiempo de llenado capilar. Nosotros le decimos llenado capilar, que como vamos a ver no se hace siempre o no se recomienda hacer de la forma como tradicionalmente lo hemos hecho. La utilidad clínica, como vemos en este gráfico, esta revisión de los chilenos, donde está incorporado Glenn Hernández, que es uno de los que probablemente desde Latinoamérica más ha contribuido al estudio de la perfusión luego del trial Andrómeda, es que el llenado capilar se puede usar como un marcador de hipoperfusión tisular, o sea, para diagnóstico. Se puede usar también como un monitor dinámico, es decir, tú puedes usar el llenado capilar y luego debes hacer una prueba, un test de elevación pasiva de las piernas y luego volver a medir el llenado capilar, o por ejemplo para evaluar la respuesta a un reto de fluidos. El llenado capilar, que es una medida tan sencilla, tan accesible y tan barata porque no representa mayor gasto, pero también se puede usar como un target de reanimación, y vamos a ver que el punto de corte también ya está más o menos clarificado. Siguiente. La forma como se recomienda o se ha recomendado durante mucho tiempo hacer el llenado capilar ha ido cambiando en el tiempo. Durante mucho tiempo se ha recomendado hacer el llenado unguial, pero esto conforme los pacientes aumentan en edad se hace más difícil por engrosamiento de las uñas. Hay una diferencia entre hombres y mujeres en relación al tiempo de llenado capilar a nivel subunguial. Hay múltiples reportes a lo largo del tiempo, desde los años 40 hasta el año 2019 que salió publicado Andrómeda, donde los tiempos también han ido cambiando en relación a la estandarización de la técnica. Por ejemplo, en los 80s, en el año 88 se aceptaba como valor normal 1.9 para varones jóvenes y para niños, o sea, alrededor de 2, que ha sido el punto de corte que se ha popularizado durante mucho tiempo en la clínica. Y posteriormente el trial de Andrómeda Shock mostró pues que como punto de corte de objetivo a tratamiento, un de 3 segundos, menos de 3 segundos se aceptaba como aceptable normal y más de 3 segundos como un objetivo a tratar. Siguiente. La forma como nosotros debemos evaluar esto es seleccionar un dedo de la mano, el dedo índice o el dedo medio, colocar un portaobjeto de vidrio, comprimir el pulpejo hasta que se ponga blanco y mantenerlo así durante 10 segundos. Luego de eso retirar la presión que estamos haciendo con el portaobjeto de vidrio y medir con un cronómetro el tiempo que se demora en recuperar el color, ¿no? Dice que idealmente hay que hacerlo con un cronómetro, pero la gente tiende a contar mal los segundos. Algunos los cuentan muy cortos y otros de forma muy prolongada. Siguiente. ¿Cómo se va a hablar adicionalmente de forma frecuente? Mientras más frecuentemente estemos midiendo el tiempo de llenado capilar es mejor. Se recomienda a un paciente que esté en shock y en la fase de reanimación o resucitación, de forma horaria, por lo menos una vez por hora, registrarlo durante las primeras 8 horas de reanimación. Si es que hacemos una carga de fluidos, hacemos la carga de fluidos y evaluamos antes y luego 5 minutos después de haber terminado la carga de fluidos. De igual forma, si hacemos un cambio en la dosis de vasoactivos o inotrópicos, hacerlo 30 minutos después. Si hacemos un test de elevación pasiva de las piernas, de igual forma, evaluarlo 5 minutos luego de haber bajado las piernas. El objetivo de manejo actualmente, a partir del 2019, es lograr una normalización del tiempo de llenado capilar, y este tiempo es llevarlo a menos de 3 segundos. Siguiente.
pero evaluado tal como estoy describiéndolo, ¿no? En estudios un poco más antiguos, en la época que se hizo el estudio de Colombia, que es un estudio en politrauma, en shock hemorrágico, en realidad no en shock séptico, se vio que había una diferencia entre los pacientes que habían vivido respecto a los que habían muerto, tanto en Colombia, porque esa es una evaluación de cómo iba el crash 2 en Colombia. Pacientes que habían fallecido tenían tiempos de llenado capilar cada vez más prolongados, de entre 2 y 4 inicialmente, y la mortalidad aumentaba mucho más respecto a los que estaban menos de 2 y los que lo tenían más de 4. Esto nos muestra pues que probablemente también hay una graduación en relación a los segundos, conforme se van prolongando los segundos del lleno capilar, ¿no? Hay una mayor mortalidad entre los pacientes que tienen mala perfusión, evaluada por llenado capilar. Siguiente. Ha habido así también un interés creciente en relación a esta herramienta tan sencilla, tan accesible para todos nosotros. Se ha asociado su relación con la saturación venosa central de oxígeno, que es una forma de evaluar globalmente la perfusión. Siguiente. Y que los intensivistas han usado durante mucho tiempo, primero tomando sangre a través de catéter de arteria pulmonar y posteriormente con la saturación venosa tomada a través de catéter venoso central. Y vemos nosotros que conforme se prolonga el tiempo de llenado capilar, miren la parte de abajo, en horizontal, y va pasando de 2 a 3 a 4 segundos, como la saturación venosa de oxígeno va disminuyendo de un punto objetivo que normalmente en resucitación lo tenemos alrededor de 70, 65 a 70 hacia arriba de saturación venosa de oxígeno, como va disminuyendo gradualmente. Siguiente. Entonces el llenado capilar se ha convertido en una herramienta que ha recibido bastante interés. Probablemente el shock trial, el Andrómeda trial, que fue un ensayo clínico randomizado, como nos ha mostrado Lourdes. Siguiente, que comparó dos estrategias de resucitación, una guiada en lactato, o sea, en su normalización o en que baje por lo menos 20% del lactato, y la otra en una comparación en la resucitación guiada con llenado capilar. Siguiente. Y donde se vio pues que había una diferencia en la disminución de muertes o en las fatalidades en aquel grupo donde la reanimación fue guiada por perfusión respecto al lactato. Siguiente. Esta diferencia inclusive se fue prolongando conforme el tiempo fue pasando. De igual forma hubo una serie de otros marcadores, como por ejemplo los niveles de lactato, el APH, los valores de SOFA, o sea, las disfunciones orgánicas, sobre todo dentro de las 72 horas, y la resolución de estas disfunciones, ¿no? En relación o a favor del grupo donde la resucitación se guió con perfusión tisular. Siguiente. Y eso no significa que el lactato no sea un buen predictor de mortalidad en los pacientes, sino que como herramienta para guiar la resucitación, probablemente como un marcador de perfusión, el tiempo de llenado capilar sea un poco superior, ¿no? Como vemos, el grupo, ahí vemos la diferencia entre los grupos: menos mortalidad, menos disfunción orgánica a las 72 horas, menos, una mayor recuperación de las disfunciones también luego de las 72 horas, menos necesidad de fluido para resucitación, y igual forma de los vasopresores. Siguiente. Entonces, el Andrómeda, si bien es cierto que mostró que ambas estrategias podían ser hasta cierto punto comparables a los 28 días en reducción de la mortalidad global por todas las causas, sin embargo, sí encontró diferencias bastante significativas. Y esto hizo recordar y afianzó mucho uno de los conceptos que más en hemodinámica han impactado en los últimos tiempos, y es lo que se conoce como coherencia hemodinámica, y que el mismo Glenn Hernández también pues es una de las personas que más ha escrito probablemente en relación a esto, ¿no? Y como muestra la relación entre la macro, siguiente, y la microhemodinámica, y que inclusive divide a los pacientes en dos tipos de grupos: los que tienen todavía respuesta en mejoría del tiempo de llenado capilar y los que no tienen respuesta. Otra de las formas clínicas, usando también la piel como nosotros podemos evaluar la perfusión, es el Mottling Score, o score de moteado de la piel, donde a nivel de la rodilla se establecen unas zonas sin moteado hasta llegar de 0 puntos sin moteado hasta 5 puntos con moteado severo, que se extiende más severa, y como nosotros vamos viendo son unas elipses alrededor de la zona del patelar o de la rodilla, donde si el moteado se va extendiendo, se va expandiendo y nos da ese aspecto del líquido reticulares de piel marmórea, nos indica un score cada vez peor. Siguiente. Este score de Mottling o moteado de la piel también se ha evaluado en relación a su capacidad para ayudar a predecir la mortalidad de los pacientes con shock séptico, el uso de fluidos, el uso de vasopresores e inclusive la estancia dentro de cuidados intensivos. Siguiente.
Así, mientras más puntajes tenemos en este score de moteado de la piel, vamos a ver que los pacientes van a pasar más días en la UCI y también la mortalidad va a subir de forma significativa respecto a un paciente, por ejemplo, que tiene el puntaje máximo de 5. Vean ustedes la diferencia marcada con un paciente que tiene justas un valor de 0 o 1 de 1 apenas, ¿no? Entonces, la perfusión tisular evaluada por la piel, aun cuando la piel es un órgano de exclusión del shock, justo nos habla de la severidad de estos mecanismos de compensación, la severidad que tiene que poner el cuerpo para compensar estas faltas de perfusión. Siguiente. La presión arterial media, yo diría, pero la presión arterial media no es un marcador de macrohemodinámica, pero se ha visto pues que también ayuda a discriminar muy bien supervivientes y no supervivientes, estimando que la presión arterial media es la presión de perfusión de los tejidos, es el nivel de presión laminar que se va a mantener en las primeras metaarteriolas cuando la presión deje de ser pulsátil y se convierta en laminar. La vasculatura pierde la capacidad de autorregulación, así como hay niveles de autorregulación a nivel cerebral. A nivel periférico también hay niveles de autorregulación. Y esta capacidad se pierde en valores de presión arterial media inferiores a 60-65. Probablemente uno de los grupos de pacientes que mantienen más esta perfusión sean las embarazadas, donde en el segundo trimestre, por efecto del óxido nítrico, de la progesterona y otras sustancias, las pacientes pueden tener presiones de perfusión tisular más bajas y no perder estos mecanismos de autorregulación. Pero eso solo en el segundo trimestre, en la semana 32, ya los niveles de presión media deben ser cuando menos los previos a antes de la gestación. Siguiente. Entonces hay evidencia de que la presencia de hipoperfusión, aún en ausencia de hipotensión, se asocia a cifras elevadas de mortalidad. O sea, esos pacientes que están entre 60 y 65 de presión media, probablemente estén pues tratando de compensar, estén en una fase compensada, lo que antes se llamaba también shock críptico o shock oculto. Siguiente. Los elementos de la presión arterial, como la presión arterial sistólica, también hay una mayor mortalidad entre los pacientes que tienen presión sistólica más baja al ingreso, por ejemplo, como se vio en el estudio CRASH 2. Siguiente. Pero normalmente consideramos pues las evaluaciones de la presión arterial como marcadores de la macrohemodinámica. Sin embargo, cuando asociamos, como ocurre en el shock index, la frecuencia cardíaca arriba y la dividimos entre la presión arterial sistólica, nosotros sabemos, siguiente, de que esto de acá nos va a ayudar a evaluar la respuesta hemodinámica, sobre todo de tipo adrenérgico, al evento de shock. Porque si bien es cierto que se ha usado mucho en el sangrado o el shock hemorrágico, y aún cuando sabemos que los puntos bajos tiene baja sensibilidad, pero conforme va aumentando el punto de corte, la especificidad va mejorando, siguiente, y la sensibilidad también. También el índice de shock se ha usado en el entorno de la sepsis y del shock séptico. Si bien es cierto que un punto por arriba de 0.9 nos ayuda a identificar hipovolemia, es un marcador de severidad en el trauma, se asocia más mortalidad, a hipotensión e inclusive posintubación, se correlaciona muy bien con mortalidad, acidosis, necesidad de transfusiones. También se ha evaluado siguiente en otros escenarios más allá de la hemorragia. En la parte de obstetricia crítica, el índice de shock tiene múltiples publicaciones, tanto así que se ha reestratificado las clases 1, 2, 3 y 4 de shock en relación a si este índice va subiendo hasta punto de 1.4, que es lo que ya configuraría un shock clase 4. Siguiente. Pero otros escenarios clínicos de pacientes también se han beneficiado de su uso. Siguiente. Así el paciente con infarto agudo de miocardio, el paciente que recibe politransfusión, recibe más fluidos y más transfusiones de acuerdo a cómo su índice de shock va subiendo. Siguiente, una relación muy cercana con esto. Y también la cantidad de fluidos que un paciente shock séptico va a recibir, ¿no? En cuidados intensivos probablemente sea nuestro objetivo siempre mantener un punto por debajo de 0.9, ya que los puntos por arriba de 0.9 pues se asocian a mayor instancia, más días en ventilador mecánico, más días en UCI, más fluidos, etcétera, etcétera. Siguiente. En sepsis, como no hay una pérdida real de fluido, aún cuando hay fuga capilar importante, los puntos de corte de índice de shock son más bajos, se postula un punto de 0.7, inclusive con estrategias de optimización de volemia, mientras el puntaje esté por arriba de 0.7. Entonces en este algoritmo, por ejemplo, se evalúa si está más de 0.7 y nosotros estamos resucitando y todavía tenemos otros indicadores de hipoperfusión, puede ser la misma hipotensión, nosotros podemos seguir resucitando con
conforme vamos monitorizando el índice de shock en los pacientes, porque la respuesta adrenérgica alfa y beta es muy rápida. Entonces nosotros podemos ir haciendo test de elevación pasiva de las piernas, podemos hacer un reto de fluidos y vamos evaluando si el índice de shock va mejorando, va bajando 0.7 hacia abajo. Siguiente. Esto es también estudios en shock séptico o en sepsis severa. Siguiente. Ayuda un poco a minimizar las cargas de fluidos. Son una serie de escenarios clínicos donde se ha usado y los resultados, los hallazgos que ha habido en relación a índice de shock en sepsis. Siguiente shock. Hay una serie de modificaciones propuestas, pero el que les he mostrado es el que está más en uso, más en boga. Siguiente. Y estos son los otros escenarios actualmente donde el índice de shock ha ido ganando espacio, incluyendo pues los pacientes con sepsis y los pacientes con shock séptico. No es un índice para usar nada más en la hemorragia, sino inclusive en los pacientes de tipo cardiogénico, con infarto del miocardio. Siguiente. Con sometidos a estrategias de revascularización también. La tercera forma como podemos evaluar la perfusión es mediante marcadores globales de hipoperfusión, ¿no? Y estos son 3 o 4 de ellos han ido aumentando en el tiempo. Los dos primeros son la saturación venosa de oxígeno, que puede ser tomado pues a través de arteria pulmonar, y en este caso se llama saturación venosa mixta de oxígeno, y la otra es la saturación venosa central, que es la que se toma por un catéter central a través de la aurícula, de una muestra de la aurícula derecha. El lactato sérico es otro marcador global de perfusión. Siguiente, y hay otro más que vamos a ver luego, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros sabemos que la sangre que regresa por el lado venoso no viene exenta de oxígeno, tiene una cantidad de oxígeno, y esa cantidad de oxígeno está en relación a cuánto se está aportando al lado arterial, pero también a cuánto se está consumiendo a nivel tisular. En fenómenos como la sepsis, el consumo está incrementado. El primer mecanismo para tratar de compensar este consumo aumentado es aumentar el aporte, y se hace básicamente aumentando el gasto cardíaco. Por eso es que una de las características del shock séptico es la hiperdinámica, que va por aumento de la frecuencia cardíaca, pero también de la contractilidad y del volumen sistólico. Pero esto de acá es un mecanismo que se mantiene durante algún tiempo. Cuando el sistema circulatorio ya no está en capacidad de aportar o tolerar esta demanda incrementada, nosotros vamos a ver que la sangre que va regresando por el lado venoso al corazón va teniendo cada vez un contenido más bajo de oxígeno. O si queremos hacerlo de forma más sencilla, una saturación venosa más baja. Siguiente. De ahí vino el entendimiento que observando la saturación venosa, la saturación siguiente, en el lado venoso, nosotros podíamos tener una idea de cuál era el nivel de utilización de oxígeno a nivel tisular y de cuál era la magnitud del fenómeno de hipoperfusión tisular, ¿no? Y esto ayudaba a comprender un poco mejor, o empezó a ayudar a comprender un poco mejor el acoplamiento que hay entre la circulación, digamos, izquierda y derecha en relación al aspecto de tipo metabólico. Siguiente. Sí, entonces les decía, el oxígeno, la sangre que regresa al lado venoso no está exenta de oxígeno, debe tener una saturación determinada. Siguiente. Si esta saturación va bajando, esto nos ayuda a identificar fenómenos de hipoperfusión en los cuales el metabolismo anaerobio se ha hecho más frecuente. No la saturación venosa es igual a todos los niveles, por eso es que se ha más o menos normalizado, monitorizado al punto en el cual está regresando a través de vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Si se puede medir un poquito más adentro con un FONAS, mucho mejor. Este nivel mínimo está alrededor de 70. Siguiente. Mientras más bajo es, nos habla de que hay una mayor hipoperfusión. De hecho, se ha asociado mucho con los niveles de lactato, con el déficit de base y también con los niveles de acidosis y producción de hidrogeniones a nivel periférico. Siguiente. Es una medida indirecta de la oxigenación tisular, pero nos ayuda a medir, pues, o a calcular la extracción de oxígeno, nos ayuda a ver cuál es el impacto de la perfusión tisular sobre los fenómenos metabólicos del cuerpo, ¿no? Como la extracción de oxígeno, el aporte mismo de oxígeno, el metabolismo anaerobio, la producción de acidosis láctica y la muerte celular. Siguiente. Hay diferencias entre una y la otra, pero no vamos a poner un FONAS solo para hacer el monitoreo de la saturación venosa de oxígeno, así que se puede utilizar la que obtenemos a través de un catéter venoso central, ¿no? Los niveles de optimización, pues hay 5% de diferencia de una a la otra, 70% es el punto de corte aceptado como mínimo para la saturación venosa central de oxígeno, la que obtenemos a través de un catéter venoso central. Y si bien es cierto, hay una serie de factores que pueden alterarla, se considera
que refleja cuando este está disminuido con un gasto cardíaco bajo, que va con deterioro del aporte de oxígeno a nivel tisular, con presencia de metabolismo anaerobio y con producción de lactato. Y no solo eso, sino que también se ha relacionado esta caída de la saturación venosa de oxígeno con un incremento en la mortalidad, ¿no? Es un factor pronóstico siguiente. Es un factor pronóstico de mortalidad en pacientes con sepsis siguiente, como se ha estudiado en múltiples publicaciones ya desde hace un poco más de 20 años, inclusive en este trabajo una tesis en la Universidad de Trujillo. El siguiente marcador es el lactato, que también es un marcador global, siguiente, de la perfusión, y nos indica pues los niveles o la magnitud del metabolismo anaerobio. El lactato en su punto de corte también, igual como mapa capilar, ha sufrido algunos cambios. El lactato normal se acepta por debajo de 2. Se investigaron inicialmente puntos por arriba de 4 y se vio que 4 hacia arriba se asocia más mortalidad. Actualmente, inclusive en pacientes, por ejemplo, embarazadas, donde el aclaramiento del lactato es muy alto, los puntos de corte por arriba de 2 inclusive ya se consideran de mal pronóstico. Obviamente el lactato tiene más valor mientras más alto está para ayudarnos a predecir la mortalidad. Y no solo un punto siguiente único del lactato en el tiempo, sino el aclaramiento, es decir, si una paciente con lactato de 8 permanece invariablemente con 8, luego de pasar 6 o 8 horas en una estrategia de resucitación, por ejemplo con fluidos y ácidos inotrópicos, no nos indica lo mismo que si otra paciente tiene 8 y luego va disminuyendo a 6 y gradualmente a 4 y llegar a las 6 horas, ¿no? Entonces el lactato se usa como un punto para identificar qué pacientes pueden morir o tienen más riesgo de morir, también como un punto para guiar el tratamiento, pero como hemos visto en el Andrómeda, no fue superior al tiempo de llenado capilar. La acidosis metabólica por sí misma también es un marcador de mortalidad y se asocia igual que el lactato a la sobrevida siguiente de los pacientes, ¿no? Entonces se ha usado como factor pronóstico de muerte. Esta es una publicación también en Trujillo, en la muerte en sepsis con puntos de corte inclusive alrededor de 2, son pacientes fuera de la UCI, tuvieron más riesgo de morir cuando persistían con un punto de corte por arriba de 2 del lactato siguiente. El déficit de base, también mientras más bajo, más negativo es siguiente, también se asocia a peores resultados. Se ha estudiado mucho en el entorno del shock de tipo hemorrágico, como es por ejemplo en los pacientes con politrauma, donde se ha estudiado en gran cantidad de pacientes siguiente y ha servido para reestratificar las bases del shock hemorrágico, tal como ocurrió con el índice de shock. Si el déficit de base es superior a menos 10, significa que el paciente está profundamente chocado. Se asocia a la cantidad de pérdida sanguínea, pero también se asocia a la hipoperfusión. Por eso, siguiente, hay una correlación entre la cantidad de fluidos y la cantidad de hemoderivados que recibieron los pacientes respectivamente en shock séptico o en shock de tipo hemorrágico, ¿no? Siguiente. Siguiente. El gap de CO2 o delta de CO2 que nos ayuda a ver pues, que hay un defecto en el aclaramiento del CO2 del organismo. Cuando tenemos una diferencia entre el lado arterial y el venoso, lo que tenemos que hacer es se toma una gasometría arterial y una gasometría a través del catéter venoso central. Siguiente. Si esta diferencia es mayor a 6, también nos indica que los mecanismos de producción, o sea, la hipercatarol y el nivel tisular son muy altas para el nivel de perfusión que tenemos. Por eso es que es muy sensible para detectar hipoperfusión persistente, es decir, aquel paciente que ya tiene presión normal pero que sigue haciendo disfunciones. Si tiene un delta de CO2 superior a 6, siguiente, eso también nos indica que el metabolismo anaerobio todavía está muy alto. Por ello es que se ha asociado al riesgo de muerte a corto plazo en pacientes con shock séptico cuando persisten con puntos de corte por arriba de 6, ¿no? Como está en esa publicación donde el delta CO2 fue un factor de riesgo de muerte en choque séptico. Siguiente. La falta de disminución o el que se sigue elevando el delta CO2 nos indica igual lo mismo. Siguiente. Ya vamos a ir terminando. Entonces vamos a ver que en este gráfico, donde podemos ver pues, los distintos componentes en relación al DO2 o al aporte de oxígeno, en los cuales nosotros podemos inclusive usar tanto la saturación venosa central de oxígeno, el delta CO2, el déficit de base, el índice de shock siguiente, el nivel de lactato, los marcadores de perfusión adicionales como el llenado capilar, nos van a ayudar a ver qué alteraciones de la perfusión o de la extracción de oxígeno tenemos. Y recordamos que en la sepsis o en el shock séptico nosotros tenemos por un lado tanto alteraciones de la extracción de oxígeno que está incrementada, hay una demanda mayor de oxígeno, pero la perfusión está deteriorada, o sea, el flujo sanguíneo está deteriorado. Entonces eso es lo que hace que el shock séptico progrese muchas veces a este componente de shock irreversible. Siguiente.
Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Alberto Díaz, muchas gracias por tu exposición, como siempre, bastante brillante. No sé si, José, continuamos preguntas del público. Si hay alguna pregunta que ya nos han enviado para que la puedas leer, José, y responder, ¿no?, sobre este tema tan interesante, es lo que es la fluoterapia y también la monitorización de la perfusión en los pacientes con shock sépticos y las peculiaridades que nosotros debemos tener en la paciente gestante, ¿no? Y bueno, si hay más preguntas, agradeciendo al doctor Díaz su brillante exposición, también al Lourdes, son temas muy interesantes en pacientes, como mencionaste particularmente, que la mayoría de veces son excluidas de los estudios, pero que esto también nos daríamos pie a tener muchas preguntas relacionadas al tema. A ver, ¿qué tenemos? A ver, hay una pregunta. Bueno, esto es una manera también de comentario. De Abel Salvador Arroyo Sánchez. Dice, bueno, felicitaciones por las ponencias. La fisiología de las gestantes es diferente a la paciente no gestante, sobre todo en la presión oncótica. Adicionalmente, de acuerdo al estado obstétrico, gestante versus puérpera, ¿se puede hacer alguna recomendación del tipo de fluido en gestante versus puérpera o se debe manejar igual? Es una pregunta que nos hacen. No sé si Lourdes, creo que la pregunta se refiere a si nosotros en la gestante, debido a que viene con preeclampsia, muchas veces hiperliminémica, ¿no? Optamos lo mismo con el mismo tipo de fluido, quizás algún fluido nos podría ir mejor, o si existe alguna diferencia. Creo que está enfocado a eso, ¿no? No sé si Lourdes. No, sí, es interesante porque si bien se ha hecho un resumen de todo, ¿no? La idea es de recordar que los cambios fisiológicos de la gestante, en cuanto, por ejemplo, la hemodinamia y la presión oncótica, todavía van a estar presentes en el puerperio, ¿no? Incluso hasta la segunda, hasta tercera semana, ¿no? Entonces, por lo que, digamos, la estrategia de manejo en cuanto a los fluidos, de todas maneras va a ser individualizado, ¿no? Como es el mensaje que se ha tratado de dar, ¿no? Tomando en cuenta, claro, de que hay pérdidas importantes de albúmina, incluso de proteínas en orina, ¿no? Que la presión oncótica, ya como ha comentado, de por sí en una gestante es más baja que una persona que no está gestando, ¿no? Incluso siendo mujeres, puede ser hasta de 26, que es lo normal, que llegue a 24 o más o menos 4 incluso, ¿no? Dependiendo de las pérdidas que tenga por orina. Entonces esto definitivamente para nosotros es un reto en cuanto a al instituto de desarrollar más estudios observacionales y posteriormente ensayos que nos puedan, digamos, determinar más claramente qué tipo de fluidos van a ser los adecuados, ¿no? Pero por ahora, como se ha mostrado, al momento nosotros tenemos una baja tasa de mortalidad con la forma que hemos estado manejando a nuestros pacientes, ¿no? Y hasta el momento el fluido que es preponderante son los cristaloides, aproximadamente hasta hace 4 años, los cristaloides no balanceados, ¿no? Pero ahora que ya tenemos la posibilidad de utilizar el isofundín u otros, ya hemos podido, digamos, ampliar esta forma de terapia. Hemos visto buenos resultados, ¿no? Muchas veces hacemos terapias combinadas, ¿no? Y la idea es de que obviamente se eviten las soluciones hipotónicas, ¿no? Se eviten las soluciones que tengan cambios o produzcan cambios bruscos en los electrolitos, en el DIF que se ha mencionado, ¿no? Y bueno, de todas maneras, lo personalizado en cada paciente va a ser fundamental para ver buenos resultados al final, ¿no? Correcto, Lourdes. Muchas gracias por la respuesta. Creo que hay otra pregunta, José. Había otra pregunta, creo, también del... A ver, si hay otra pregunta. Bueno, felicitándolo por Díaz por la exposición. Y de Abel Salvador Arroyo, bueno, basándonos en la diferencia de la monitorización de macro y microcirculación en la paciente gestante con shock séptico no obstétrico, ¿es suficiente con monitorizar la perfusión materna
o deberíamos también evaluar una perfusión materno-fetal, y cómo se podría hacer en el último caso? Gracias por la pregunta, Abel. Sí, es cierto, en la embarazada nosotros tenemos pues a dos escenarios, ¿no? Tenemos el lado de la mamá y el lado del feto. Normalmente los colegas ginecólogos hacen siempre evaluación de la perfusión fetal a través del estudio pues, de la resistencia de los vasos uterinos y a través de algunas mediciones Doppler en distintos escenarios en el feto, ¿no? A través de la arteria cerebral media, de los vasos, de los cambios en las resistencias umbilicales, en el istmo y en el ductus. Y normalmente esta evaluación multivasos es lo que ellos les permite identificar fetos que están en hipoperfusión. Pero ahí viene el pero. Son expertos evaluando estos cambios de forma crónica, o sea, en el feto que tiene, por ejemplo, una paciente que tiene una insuficiencia placentaria crónica y donde estos fenómenos de disminución de la perfusión se van estableciendo de forma lenta o gradual y que llevan generalmente a restricciones del crecimiento intrauterino, de RCIU, o algunas alteraciones. También se ven frecuentemente en el feto que viene mal formado y donde el feto induce más bien cambios en la mamá, como por ejemplo ocurre en el hidrocetal, que pueden terminar con un síndrome de espejo. Entonces estos cambios están bien descritos en la hipoperfusión crónica del feto, pero mal descritos por ejemplo en la paciente que está en shock y cómo se comporta eso a nivel del feto, ¿no? Hay muy pocas descripciones. Inclusive algunas observaciones han mostrado que el monitoreo cardiotocográfico en los fetos puede dar alteraciones en la realidad de los fetos, entre otros cambios, mucho antes de los cambios inclusive en el Doppler. A nivel del Doppler, probablemente los cambios más sensibles ocurren en los tejidos también muy sensibles, como el cerebro. Por ejemplo, algunos hallazgos como vasodilatación cerebral en la arteria cerebral media del feto nos indica que ya se han puesto en juego en el feto mecanismos de compensación. Entonces es cierto lo que dice Abel, en la embarazada no deberíamos quedarnos nosotros, una embarazada en shock y que tiene un embarazo viable, no deberíamos quedarnos solo contentos con monitorizar la perfusión, es decir, ya le normalicé el lactato, la presión media ya está bien, el delta CO2 ya está en 2, en 3, sino que también debemos hacer evaluación, reflexión y un trabajo más cercano con los ginecólogos, porque estas evaluaciones en estos estados de hipoflujo, de hipoperfusión aguda, ya no bastan como en la paciente con retardo de crecimiento intrauterino, donde tú vas a evaluarlo y a la semana lo citas nuevamente por consultorio externo y lo vas a ver, ¿no? Entonces tenemos ahí que generar un cambio en los dos aspectos. Nosotros, haciéndonos un poco en UCI o cuando tengamos una paciente así más demandantes en relación a que son tan dinámicos que las pacientes podrían requerir 2 o 3 o 4 evaluaciones al día. Pero lamentablemente pues la disponibilidad o la posibilidad de hacer estas evaluaciones no están presentes. Los servicios de medicina fetal que existen en distintos hospitales no trabajan 24 horas. Ahí sí ginecólogos de 24 horas y eso sí se podría mejorar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esto es muy dinámico, ¿no? Correcto. Gracias, doctor Díaz. ¿Hay alguna otra pregunta, José? No sé si hay alguna pregunta. De momento no hay otra pregunta disponible. Ok. Bueno, si bien el tema era bioterapia en shock séptico, aprovechando, ¿no? Creo que es una gran controversia. ¿Qué opinión le merece sobre el uso de fluidos en las pacientes con preeclampsia severa, ¿no? Que es a veces un poco controversial, algunos todavía siguen opinando sobre la dotación hídrica o por ahí de una congestión pulmonar de causa hidrostática. ¿Cómo deberíamos manejar, no? Para aprovechar el tema de floterapia, doctora, igual deberíamos hacer una reflexión al inicio, monitorizar o alguna recomendación de manera general, básicamente en este tipo de pacientes que es la gran mayoría que nosotros recibimos en la maternidad de Lima, ¿no? Sí, la preeclampsia, como sabemos, si bien nosotros la hemos estado manejando incluso como un tipo de shock, porque es una paciente que viene con disfunciones, tiene una disfunción no solamente probablemente respiratoria, hepática, renal, todo lo que puede conllevar, pero también viene con una disfunción circulatoria, ¿no? Que si bien no está hipotensa, pero sí hay daño endotelial, sí hay disfunción, hay disoxia, o sea, es como...
definitivamente el manejo de fluidos en esta etapa es igual de fundamental que en la sepsis, ¿no? Actualmente nosotros estamos manejando la terapia de fluidos guiada por lo que es la presión oncótica y el índice de briones, que también se puede utilizar en la sepsis, ¿no? Porque con esto nos ha ayudado a ver a nosotros si las pérdidas que tiene la paciente ha conllevado algún cambio en su presión oncótica y si es necesario o no utilizar otro tipo de fluidos como es los coloides, albúmina misma, ¿no? En infusión o en bolos para poder mejorar este estado, ¿no? Entonces la preeclampsia, al igual que la sepsis, necesita, ¿no? Abarcar no como temas aparte, sino abarcarlo como es la gestante, porque la preeclampsia puede aparecer precozmente, tardíamente, y es una gestante, ¿no? O una puérpera, ¿no? Entonces yo creo que el mismo monitoreo que nosotros hacemos día con día nos va a ayudar a ver cuál va a ser nuestra respuesta en cuanto al manejo de fluidos. Excelente, doctora. Excelente. Bueno, estamos creo sobre la hora, no sé si no hay más preguntas. Creo que nos hemos extendido un poquito. Yo sé que hay muchas preguntas, muchas cosas por conversar. Este capítulo de obstetricia crítica vamos a tener más temas sobre lo que es la sepsis, vamos a abarcar en el transcurrir de estas charlas mensuales, tratar de abarcar toda la que es la patología de la obstetricia crítica. Va a haber, creo que la próxima charla va a haber más ponencias sobre lo que es sepsis en la paciente obstétrica. Vamos a terminar el capítulo. Y si no hay ninguna pregunta, no sé, José, o algún comentario adicional, sino para dejarlo ya las palabras de despedida a la doctora Paredes por la hora y al doctor Díaz, que también es presidente del capítulo de obstetricia crítica de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, ¿no? No sé, José, unas palabras, sino para ya dejar a la doctora Lourdes palabras finales. Creo que sí, ya nos estamos teniendo bastante buena hora. Agradeciendo las ponencias de Lourdes, ponencia, muy interesante el tema, también doctor Díaz, este capítulo de sepsis especial en pacientes ginecobstétricas. Hay también mucho podemos por estudiar, que se puedan hacer gran cantidad de trabajos, sobre todo que es un nuevo campo y es un campo muy, muy atractivo, ¿no? A todo lo que es investigación. Felicitaciones por las ponencias, muy interesantes, muy claras, y bueno, creo que no hay más por ahora pendientes para responder preguntas. Sería todo por ahora. Gracias a todos por su presencia. Doctora Lourdes, las palabras finales para que ya terminar esto. Sí, no, muchas gracias, doctor Cano, doctor Castillo, doctor Díaz, por habernos acompañado, y a todas las personas que se han quedado hasta ahora, ¿no? En realidad, el manejo de las pacientes obstétricas críticas es un tema muy apasionante, como he mencionado. Hay mucho todavía por estudiar y yo creo que estamos avanzando de a poquitos, pero dentro de poco la idea es de tener ya consenso, guías de manejo para que podamos apoyar así a nivel nacional y por qué no a nivel de Latinoamérica guiar el manejo de este tipo de pacientes. Gracias, doctora. Doctor Alberto Díaz, ¿algún comentario adicional ya para finalizar y ya despedirnos? Creo que no. Sí, Julito, muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que han estado esta noche acompañándonos. Felicitaciones, Lourdes, magnífica presentación, Julio y José, igualmente por la moderación. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, gracias con todos, buenas noches. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias.